Y hemos estado dando cuenta de la trascendente cumbre que tuvo lugar hoy en Bruselas, en la capital del Reino de Bélgica, con presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien finalizó de esa manera una recorrida internacional que lo llevó primero a Londres, luego a París y en esta última instancia a la capital belga. De esto vamos a hablar a partir de este momento con el reconocido politólogo de la Universidad de Lisboa, Andrés Malamud, a quien es un placer volver a recibir en la pantalla de DirecTV. Malamud, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. ¿Qué lectura puede hacerse de esta presencia? ¿Interpreta como una presión lo que hace Zelensky presentándose ante el Parlamento Europeo frente a los líderes reclamando mayor capacidad militar? Sí, no solamente mayor capacidad militar, sino el ingreso inmediato a la Unión Europea. Fue muy claro diciendo 2023, lo que es completamente imposible. Pero la Unión Europea le da una respuesta a la altura, porque no le cierra la puerta. No es viable que Ucrania entre este año en la Unión Europea. Es un proceso larguísimo que tiene muchas carpetas, como dicen ellos, que tienen que irse completando. Y Ucrania está lejos. Pero no le van a hacer lo mismo que le hicieron a Turquía, que es aceptarla como candidata, sabiendo que nunca la iban a aceptar como miembro. Y la Unión Europea le dio todo este apoyo, si ustedes decían. Pasó por Londres, por París y ahora por Bruselas, que es la capital no solo de Bélgica, sino sobre todo de la Unión Europea. Y discursó en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo, que son el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Y lo recibieron con todos los honores y le prometieron todo lo que él pidió. Lo que no pueden concretar es la fecha, pero eso ni siquiera le van a decir que no. Lo que le dijeron es que lo van a acompañar en cada paso del camino, que en ningún momento lo van a dejar solo. Más apoyo no se le puede dar. Los tanques ya se los prometieron, los cazas se los van a prometer en cualquier momento. La Unión Europea puso todo menos soldados en Ucrania. ¿Esto hace que no se modifique en ese aspecto la convivencia, este vínculo que ha trazado Ucrania con la Unión Europea, más allá de que esta solicitud, este pedido de acceso en los hechos en el 2023 no se pueda concretar? No, esto es un mensaje fuerte hacia el pueblo ucraniano de solidaridad europea y hacia Putin de que Ucrania no solo no está sola, sino que está muy bien acompañada. Pero además la presión le sirve a Zelensky porque si no le dan la membresía este año, le tienen que dar algo a cambio. Si lo quieren apoyar y quieren, tienen que entregarle algo que valga por lo menos tanto como la membresía. Y eso es armas y financiamiento. ¿Por qué Londres y por qué París? Usted explicó ya con claridad por qué Bruselas, lo que implica la capital del Reino de Bélgica para la Unión Europea, pero ¿por qué adicionalmente estas otras dos capitales? Londres es fácil de explicar, París es más controvertido. Londres es porque Gran Bretaña fue el primer país que le mandó apoyo material armamentista en 2014, cuando Rusia se anexó Crimea, la península que era ucraniana hasta ese entonces. Desde entonces Gran Bretaña viene apoyando a Ucrania, es una alianza político y militar fuertísima, antes de Estados Unidos, y hasta ahora el único viaje internacional de Zelensky durante la guerra había sido a Washington, porque Estados Unidos sigue siendo el que la provee de más armas, no diría más dinero, pero en armas también más dinero. ¿Qué tipo de... Lo de París fue más complicado. Respondo lo de París porque es muy importante la pregunta. Ahí estuvo Olaf Scholz. En París lo recibió no solamente Macron, sino también el canciller, el primer ministro de Alemania. La que se quejó fue la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que no fue invitada. Por eso fue controvertido lo de París. No había necesidad de hacerlo de París. Macron quiso marcar puntos internos, domésticos, lo invitó al jefe de gobierno de Alemania porque si no era demasiada humillación, pero quedaron mal con el resto de los países de la Unión Europea. Está clarísimo. ¿Qué tipo de figura, qué tipo de liderazgo político está consolidando Volodymyr Zelensky prácticamente a un año de la invasión? Es un héroe. Hay que escuchar cómo hablan los dirigentes políticos europeos de Zelensky. Antonio Costa, el primer ministro de Portugal, que le ofreció toda la red diplomática de Portugal en América Latina y en África, además de asegurarle que lo iban a apoyar con seguridad alimentaria y seguridad energética. Una promesa un poco grande porque Portugal no puede garantizar todo eso. Pero hablan de él como un verdadero héroe. Ahora que hay guerra. Winston Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial y ese mismo año, 1945, perdió las elecciones. Así que, ¿qué es lo que va a pasar con Zelensky después de la guerra? No sabemos. Pero en este momento es un héroe político y militar para todos los países que lo están apoyando.
¿Qué distingue a esta altura de los acontecimientos de esta trilogía particular? Ucrania, la Unión Europea, y mientras Zelensky hace este recorrido, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se encontraba ni más ni menos que en la capital de Estados Unidos, en Washington, manteniendo reuniones con el secretario de Defensa o con el secretario de Estado. Así es. El papel de la OTAN es fundamental en este caso, porque los países miembros y algunos amigos más, los miembros son 30, algunos amigos más llegan a 50. Le están ofreciendo a Ucrania todo lo que necesita, que es sobre todo armas, financiamiento y entrenamiento para usar esas armas. A veces uno se olvida, pero como uno tiene que aprender a manejar un auto, también tiene que aprender a manejar un tanque o un caza. Y eso lleva mucho tiempo y además las municiones y el combustible son muy caros. Y los países de la OTAN le están proveyendo todo eso, mientras la Unión Europea le da dinero, financiamiento. Pero sin Estados Unidos no hay defensa ucraniana y no hay defensa europea. Si no fuera por Estados Unidos, esta guerra se termina mañana, con Moscú invadiendo todo lo que quiere. ¿Ve viable las adhesiones de Suecia y Finlandia en un corto plazo? Está complicado porque la que está vetando es Turquía. Lo que podría pasar es que contra lo que dijeron desde el principio, se dividan los ingresos. Y entonces Finlandia, que no tiene veto, podría entrar mientras Suecia se quede esperando que Turquía se le pase el capricho. ¿Qué presagia para este segundo año de conflicto en el que vamos a ingresar a partir del próximo 24 de febrero? Pronosticar es muy difícil, sobre todo el futuro. Pero lo que están temiendo en Europa es una ofensiva invernal. El invierno va avanzando y es un invierno cálido en Europa. Como están esperando eso, es probable que no ocurra. Invernal, primaveral, los inicios. Lo que es seguro, aunque esto no lo digan, es que los tanques, los Leopard, no van a llegar a tiempo. Si hay una ofensiva rusa en marzo, en abril, en mayo, los Leopard no van a estar todavía. Van a llegar más tarde. Y eso es lo que le da tiempo a Ucrania para pensar la contraofensiva. Si es que efectivamente hay una ofensiva rusa. Porque esto que estoy contando es lo que los países dicen que va a pasar. Pero ya fueron sorprendidos tantas otras veces. Y no tenemos que olvidarnos de que si hubo alguien que no se dio cuenta de lo que iba a pasar, que no creyó que iba a haber invasión, fue Europa continental. Que contra toda la evidencia y contra la información desclasificada de inteligencia que le dio Estados Unidos, seguían pensando que era más probable un ataque, un bombardeo de Israel a Irán, que una invasión de Rusia a Ucrania. Así que lo que sabemos que va a pasar viene de boca de personas que no anticiparon lo que pasó. Así que es mejor ser escéptico. Malamud, gracias por su meridiana claridad de siempre. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. Que pase bien. Era el politólogo Andrés Malamud de la Universidad de Lisboa profundizando en este conflicto, como así también en lo que ha representado la segunda gira internacional del presidente Volodymyr Zelensky desde que comenzó la guerra el pasado 24 de febrero. La primera en diciembre a Estados Unidos, allí se reunió con el presidente Biden y esta última explicó los motivos de las ciudades elegidas Malamud: Londres, París y en última instancia y en el día de hoy la capital de la Unión Europea, la ciudad de Bruselas.